estamos en la tertulia de este miércoles 24 de mayo del año 2023. Todos acá en el estudio, Mariana Álvarez, Martín Couto, Agustín Iturralde y Desiree Pagliarini. Pasamos al segundo tema. El conflicto sindical que está instalado en Conaprole hace meses tuvo esta semana varias repercusiones políticas. Ayer, la directiva de Conaprole aseguró que, como consecuencia del conflicto, la firma no pudo vender 1,5 millones de litros de leche larga vida en las últimas 3 semanas, tendrá que incumplir varios negocios de exportación e incluso deberá abonar al menos una multa a un cliente en el mercado chino. El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, sostuvo en conferencia de prensa que ninguna empresa puede trabajar en paz en estas condiciones y le pidió al sindicato que suspenda las medidas. Según la cooperativa, en stock hay hoy 5,5 millones de litros, cuando la capacidad industrial diaria es de 4 millones. Si las medidas persisten o si se agravan las decisiones del sindicato, se teme que los silos no pueden almacenar toda la materia prima procedente de los tambos. La planta está al tope de su capacidad, en realidad los tambos están al tope, los camiones están al tope, estamos en una situación crítica que si el sindicato realmente aumenta las medidas corremos graves riesgos de tirar materia prima o afectar la calidad de la materia prima. El directivo estimó que hasta ahora la empresa ha perdido más de $1 millón por este conflicto. ¿Qué pasa? Desde el 9 de mayo, el sindicato está tomando medidas de trabajo a reglamento, lo que implica no realización de horas extra y que no se cubran los faltantes de personal. Las medidas vienen, en realidad, desde enero, cuando Conaprole instaló una nueva máquina de envasado automatizada en la planta de Ciudad Rodríguez, en San José. Las autoridades de la cooperativa aseguraron desde el principio que los trabajadores sustituidos por la tecnología iban a ser reubicados en otros sectores de la compañía. El gremio sostiene que la nueva planta de envasado va a provocar cambios en el régimen de trabajo y que no está dispuesto a aceptar esos cambios. ¿Qué dijo, por ejemplo, el dirigente Luis Goiche hablando con Radio Rural? Conaprole pretende, además del impacto de la nueva tecnología, modificar las formas de trabajo, imponer una nueva modalidad que introduce la polivalencia o polifuncionalidad, que el sindicato históricamente ha rechazado porque significa que un trabajador en su jornada laboral realice diversas tareas de distintas exigencias. El conflicto comenzó a tener derivaciones políticas. Este lunes el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que lo que hay que hacer con el sindicato de Conaprole es declararle la guerra moral, la guerra de la gente de trabajo, la guerra de la gente que se esfuerza, porque no tiene autoridad ninguna para poner de rodillas a los tamberos que han sufrido la peor sequía de los últimos 100 años. El sindicato, por su lado, anunció que va a denunciar penalmente a Silva por esas expresiones. Y los tamberos están planeando una movilización de protesta contra las medidas sindicales. Bueno, este es un resumen un poco largo, pero igual apretado. ¿Qué dicen ustedes? Desiree, empezamos contigo. Sí, a mí el tema me tiene bastante preocupada. Es un tema que todos los días trato de seguirlo y ver cómo está, porque creo que tiene muchas más aristas de la que pudiera parecer. Primero, Conaprole no es una empresa más, no es una cooperativa más, no es una entidad más, es Conaprole. O sea, significa mucho para el país, significa mucho para la gente, significa mucho para la marca país incluso en el exterior. O sea, Conaprole exporta productos, son productos de calidad garantida en el exterior. Yo en Venezuela consumía productos de Conaprole y era como, bueno, llegó algo de Conaprole y es guau. O sea, se sabía que era seguramente manteca rica, leche rica, todo asegurado. Entonces, me preocupa muchísimo en qué puede terminar derivando esto, cuando creo que hay una desproporcionalidad en las medidas de conflicto, en el entendimiento del conflicto también. Creo que el Ministerio de Trabajo, no sé si no ha podido o no ha sabido cómo, pero tampoco ha tenido el rol protagónico que yo considero que tiene que tener.
A mí personalmente las medidas me parecen absolutamente desproporcionadas, las medidas sindicales, o por lo menos que arriesgan muchísimo más de lo que creo que se ve que está en juego. O sea, vamos a pagar multas. Digo, esto empieza a repercutir en la reputación que incluso tiene Uruguay en el exterior y en el sistema productivo, en la materia prima también, que estemos hablando de pérdidas de comida, de consumo de comida. A mí también me sensibiliza mucho más, creo que no es cualquier cosa, también ligado por mala suerte o por cuestiones del destino, pero ligado a la sequía, que esto también, o sea, no empatiza para nada con los productores rurales. O sea, creo que se dio en todo en un contexto que me parece que sigue escalando de una manera totalmente irracional. Y me preocupa porque no estoy viendo ninguna salida por ningún lado, ¿no? Entonces, incluso ya se está generando más conflicto, porque ahora se genera el conflicto de los productores que están perdiendo la materia prima. Entonces, nada, yo dejo como esta primera intervención por acá, bueno, ver qué va a pasar con esto y si nos lo vamos a empezar a tomar más en serio, porque creo que está pasando desapercibido, no desapercibido, pero en un plano de que no se le está dando la importancia que creo que tiene que tener. Sí, creo que ese plano que tú hablas es el plano de la crisis hídrica que estamos pasando. Creo que eso es lo que lo está dejando un poco relegado, siendo uno de los factores que más afecta a todo este conflicto también en lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Yo creo que veo dos planos en realidad respecto a este conflicto, y hay uno que es micro, que tiene que ver justamente con APROLE. Entiendo que este conflicto empieza en enero con la incorporación de tecnología, ¿no?, que tiene que ver justamente con este cambio en lo que son las medidas de trabajo, las formas de trabajo que hace la empresa, pero que hay un punto clave acá en lo que tiene que ver con el conflicto y respecto a eso de la desproporcionalidad de las medidas sindicales, que es que se rompe con una cláusula de paz, y que esta incorporación tecnológica es sin consulta con el sindicato. Eso por un primer plano, ¿no? Después, lo otro, respecto a lo de las medidas desproporcionadas del sindicato, hay algo que hay que aclarar, y es que están trabajando a reglamento. Es decir, lo que está sucediendo, las medidas que está tomando el sindicato tienen que ver con no hacer suplencias, no cubrir las horas extras, etcétera. Es decir, ya hay de por sí una situación en CONAPROLE de falta de vacantes cubiertas por recursos humanos, y que eso es justamente lo que están tomando los trabajadores como medida, como represalia de alguna manera, por no haber sido consultados respecto a esta incorporación tecnológica. De agravarse el conflicto, ya dijeron que sí, se van a tomar medidas más acentuadas en el sentido de que se prevén unas 3 horas de paro por funcionario dentro de su horario de trabajo. Luego de esto, digamos, lo que tiene que ver con la afectación, sí, entendemos que es en el entorno de unos 32 trabajadores que estarían siendo afectados, o sea, no estamos hablando, sí, de grandes proporciones, pero sí en cuanto a la calidad de trabajo, y entiendo que como organización sindical están defendiendo justamente las cláusulas o las pautas que tenían respecto a lo que es la dirección de la empresa. Ahora, hay otro contexto, que este es el micro, es lo que está pasando en CONAPROLE, está trayendo, bueno, sí, repercusiones a nivel económica, etcétera, pero acá hay que hablar en un contexto también más grande, que es el de la incorporación de tecnología en las organizaciones, ¿no? A ver, cuando estamos hablando de incorporación de tecnología, y lo digo justamente en un ámbito y contexto de automatización, de inteligencia artificial incipiente, etcétera, vamos a tener que acostumbrarnos a tener ámbitos de negociación tripartitos, e incluso más, incluir a la educación. ¿Por qué digo esto? Porque venimos en un marco en el cual sabemos que va a haber una humanidad que va a pasar a ser irrelevante desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista del sistema productivo. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, en todo este contexto nos tenemos que acostumbrar, y creo que es un buen ejercicio desde parte del gobierno, digo del gobierno porque Pablo Mieres salió justamente, o sea, es el que tendría que estar mediando y es el que está tirando palitos, ¿no? Es el que tendría que estar bajando un poquito los humos y está de alguna manera como, digamos, echando leña al fuego. Y bueno, lo de Sebastián da Silva ni me voy a detener ahí porque me parece que, o sea, ya es como demasiado. Pero sí, justamente, o sea, empezar a trabajar en estos ámbitos y hacer el ejercicio, bueno, con estos casos que de alguna manera en principio parecen ser como irrelevantes, pero que después van a empezar a formar parte de la realidad y cada vez más.
Oyentes, hay varios mensajes. Empiezo por esta línea, la de cuestionamientos al sindicato. Dice Carlos: en cualquier trabajo la polifuncionalidad es una oportunidad de aprendizaje. Las empresas no son cogestionadas con el sindicato, por ende asiste el derecho a incorporar la tecnología que sea necesaria, máxime cuando se aseguran los puestos de trabajo, dice el oyente. Hay otro, Andrés, que va por el mismo lado. No tiene sentido que el sindicato, en lugar de promover el crecimiento personal y profesional de sus afiliados, defienda que sus afiliados no avancen. Los protege, pero no fomentándolos. ¿Quién sigue? Yo sigo. A ver, creo que es muy doloroso, sobre todo por lo que es la potencialidad, la importancia de una prueba, pero la potencialidad no explotada de la industria láctea en este país, lo que podría ser en generación de riqueza, en puestos de trabajo, y uno de los obstáculos, yo no suelo suelo tratar de no ser muy confrontativo y no tener un estilo muy... Pero en este caso, el sindicato lácteo es uno de los problemas grandes que tenemos en ese sentido. Y no... A ver, hagamos un poquito de memoria, ¿no? El sindicato con Conaprole en 2010 hubo un conflicto enorme porque no permitieron que se eche a una persona que había sido filmada robando. Este mismo sindicato, robando, comprobado, procesado por la justicia. O sea, a ese nivel fue la defensa del trabajador del sindicato de Conaprole. En 2015 hubo otro episodio en otra empresa láctea, lo que es el grupo de Colat en Parmalat, que es Colat en Uruguay, que terminamos con 5 años sin Colat en Uruguay, cerrado, estuvo 5 años, que se propuso una reestructura, cambio de puesto de trabajo, no, nada, se llegó a encerrar, hubo un episodio que se recuerda poco, se encerró a uno de los propietarios de la empresa dentro de la planta, no se lo dejó salir. Cuando ese señor salió, se tomó un avión, no era uruguayo, tomó un avión y cerró la planta, y ni 200, ni 300, ni 100 trabajadores, cerró la planta. Es un gremio que tiene... la verdad, ¿cuál es el conflicto local? Vamos a hablar de lo que está pasando ahora. Ahora se introdujo una máquina para ganar tecnología, para ganar productividad, que básicamente pasa de operar con 32 personas a operar con 20. No se echa a nadie y no se le toca el sueldo a nadie. Ni se echa ni se le toca el sueldo a nadie. Se hace una ganancia productiva y se le propone a los trabajadores que no van a ser más necesarios en esa línea de envasado de leche de larga vida, que desempeñen otras tareas sin echar a nadie. Eso es la polivalencia, que es lo que creo que es hacia donde va el mundo del trabajo, todos lados. El trabajador en serie apretando la misma tuerca todas las 8 horas al día, 5 días a la semana, 30 años en su vida. Creo que no va más, ¿no? Creo que tenemos todos claro que el mundo del trabajo, y más en un país como es Uruguay, no hay por ahí el desarrollo del Uruguay. A eso se está enfrentando un sindicato que realmente tiene... está en un sector muy sensible, porque obviamente no es otro sector, es un sector donde vos frenás, inmediatamente generás un daño a la cadena que es muy grande, inmediatamente empezás con las amenazas o con las tiradas de leche, que obviamente vos parás la línea y a las 12 horas tenés una vaca en problemas que hay que seguir ordeñando, y que si no está funcionando. Creo que es muy preocupante lo que está pasando. No siempre el rol en ningún caso, para ninguno de los lados, el rol de los ministerios de trabajo es siempre decir está todo bien, está todo en la mitad. En este caso, a mí me parece muy evidente que estamos ante un grupo de trabajadores que tiene un trabajo muy asegurado, con muy buenos ingresos, con muchísimos beneficios de muchos tipos, y que se está oponiendo a una ganancia de productividad importante que la empresa tiene que hacer por todo lo que es, y quiero dejar para hacer una intervención, el desaprovechamiento que tenemos de la industria láctea en este país, que es el consumo de leche está subiendo en el mundo, es un mercado que tiene muchísimo para desarrollarse. No es solo responsabilidad del sindicato, vaya que no, de Conaprole mismo, de las direcciones de Conaprole, de muchos empresarios que no han sabido canalizar esto, pero en este caso no siempre hay que estar a la mitad, me parece. Más mensajes. Gabriel dice: le cambiaron el horario a trabajadores violando el convenio. ¿Por qué no hablan de la prepotencia de la patronal de Conaprole? Después hay otro que señala que le parece importante manejar más información. Dice María: yo creo que los conflictos tienen mucha información que ustedes, alude a la tertulia o al programa, no manejan. Por eso opinar desde afuera no debería ser relevante, ni siquiera opinable. Hay que estar adentro del conflicto para entender realmente lo que pasa. Ustedes solo ven la cáscara del conflicto, nada más. Bueno, sí, yo
Voy a discutir con María, era la oyente, ¿no? Hay una frase muy clásica, digamos, en la sociología, que es no hace falta ser el César para entender el César, o para estudiar o para tratar de entender al César, podríamos decir. Sí creo que, a ver, el Ministerio de Trabajo no tiene que asegurar estar en el punto medio, digamos, de un continuo, porque en realidad de esa manera sería muy fácil, me voy lo más al extremo posible, entonces corro el medio. No. Ahora, a mí me parece sorprendente que un ministro de Trabajo ante esta situación diga, no voy a recibir, porque ni siquiera se le pide al ministro, diga que está de acuerdo con los trabajadores, no voy a recibir al sindicato mientras estemos en conflicto. La verdad, Pablo, muchas gracias por los servicios prestados, pero si cuando estamos en conflicto no los recibís, ¿cuándo los recibís? ¿Cuándo es tu aporte? Capaz que después le decís a los trabajadores, están haciendo disparates. Pero si un ministro de Trabajo no actúa durante el conflicto, me parece... Entonces tenemos un Ministerio de Trabajo que, independientemente de si le da la razón o no está... pareciera, o un ministro, capaz que el ministerio sí, operando para acercar las partes, para dialogar, que creo que es el objetivo en el que nos podemos poner de acuerdo. Después en el análisis del conflicto tendremos diferencias, pero ahí nos ponemos de acuerdo. Sumado a ese ministro que se para como si fuera gerente de Conaprole, que es más razonable que diga, mientras se desarrolla en tal medida, no conversamos, pero el ministro se para en ese lugar, tenemos un celador del oficialismo que echa nafta. De vuelta, yo creo que el 95% de la población dirá, este conflicto a todas las partes les sirven que se empiece a minorar y que logren acuerdos para avanzar, etcétera, para trabajar en paz. Salvo a el senador del oficialismo, que bueno, está. Creo que después hay, y ahí acordando un poco con lo que decía María, otras cosas a comentar. El dato de que no estamos ante paros o huelgas y que sin embargo se afecte el trabajo, quiere decir, como decía Mariana, que el trabajo está sostenido en buena parte en horas extras, en cambios de turno, que es lo que los trabajadores y trabajadoras no están accediendo a hacer. También está mucho sobre trabajadores afrales que en algunos casos tienen 15 años de trabajo para la empresa y que en algún momento pensaban que iban a ser efectivizados. Y que entonces ahí puede sí surgir un problema con estos puestos de trabajo. Efectivamente no se está echando a nadie, pero no quiere decir que no hayan problemas vinculados a los puestos de trabajo. Yo intenté hacer algunas llamadas porque sí me parece que uno, leyendo ayer la prensa, tratando de estudiar sobre el conflicto, dice, bueno, pero estos son una manga irracional de los trabajadores que quieren destruir a Conaprole. Está bien, uno diría, bueno, dudemos de esa conclusión porque se quedarían sin trabajo y además, ¿por qué habría un conjunto? Es decir, si uno llega a esa conclusión debería preguntarse por qué. Creo que hay otros factores, esto de las horas extras, de los trabajadores afrales, del no cumplimiento de la cláusula de paz. Alguien de Conaprole decía no se puede trabajar en paz, pero lo que plantea el sindicato es no cumplieron con una cláusula de paz, que tiene que ver con negociar estas cosas, con dialogar estas cosas. Entonces yo creo que si uno tiene una mirada más profunda del conflicto, podrá entenderlo mejor para cumplir con aquel primer objetivo, que es bajar la pelota y lograr superar el conflicto. Por lo menos que Mieres lo tenga como objetivo. Capaz que nosotros en la tertulia no es necesario, no se le va a la vida del país que lo tengamos como una meta. Bueno, no sé si no se nos va la vida del país. Yo no digo, si vos decidís decir, no, hay que ir a las cuchillas, bueno, o yo, digamos, el país no le cambia mucho, pero que el ministro diga, no voy a hablar, bueno. Yo creo que es mucho más grave, no es que quiera ser alarmista, porque capaz que alguien me escuche y dice, ay, pero esta señora, ¿qué pasa? Piensa que el país se va a acabar por Conaprole, pero no, pero sí creo que es grave, porque las consecuencias pueden llegar a ser a largo plazo y nosotros no nos damos cuenta. Ya cuando yo ayer leí lo de pagar las multas, ya a mí me genera urticaria, porque son cosas que capaz que no se detectan ahora justamente por la euforia del conflicto, pero pueden llegar a tener repercusiones. Entonces, el tema es las consecuencias. No exceden, o sea, la gravedad de las consecuencias no exceden a la raíz del problema. Y yo ahí un poco tomo el guante que decía Martín, de que bueno, sí, capaz que hay más factores que están en consideración, que nosotros no lo sabemos, no estamos en la interna, entonces desconocemos, y capaz que esto fue la gota que derramó el vaso y viene de un clima muy complicado. Yo puedo llegar a entender todo eso. Ahora, lo que no puedo terminar de entender es cómo, y acá me permito hacer una crítica como ciudadana y como usuaria que consume Conaprole, ¿no? Y que me afecta de alguna medida. ¿Cómo se puede llegar a
entender que en base a la situación que pasó, romper con toda la cadena productiva, generar todos estos problemas que ya sabemos, las consecuencias graves que tiene, es proporcionado. A mí eso es lo que no hay un hilo ahí conductor que me parece que no es lo más coherente. Entonces, lo que decía la usuaria, bueno, no puedes opinar si estás adentro, además de la reflexión que traía Martín, que me parece muy razonable y correcta. Yo también digo, a veces está bueno verlo de afuera, porque te permite en perspectiva mirarlo en perspectiva desde otro lugar en donde no te afectan determinadas cosas, entonces vos lo podés mirar con otro tipo de mirada. Y yo, como mirada de usuaria, digo, me parece que no es por ahí, y sobre todo considerando que no hay una violación grave a los derechos de los trabajadores, en el sentido de que se quedaron sin trabajo, o perdieron salario, o están teniendo algo abusivo. Esa es la cuestión. No siento que haya algo abusivo. Entonces, ok, bueno, el día de mañana tienen que empezar a implementarse negociaciones tripartitas, como decía Mariana. Me parece bien que esto es una realidad que llegó para quedarse y hay que empezar a manejarlo de otra manera. Genial. Pero en el hoy, en el conflicto que está hoy, ¿es proporcionado? Y para mí no. Bueno, en relación a lo que tiene que ver justamente con la proporción o no, yo creo que justamente estamos frente a una escalada de reacciones frente a situaciones de los trabajadores que tal vez no estemos tal vez María tiene un poco de razón en ese sentido, de que no estamos al tanto de todas las situaciones, y que por eso no nos parece justamente que llegó a un punto de tensión bastante alto. Pero entiendo justamente que en el mundo del trabajo y en el mundo de las negociaciones, lo que tiene que ver con el respeto de las cláusulas y de los acuerdos es clave. Creo que justamente hay que hacer hincapié en que todo este conflicto, de alguna manera, y justamente creo que parte de lo que están haciendo los trabajadores sindicales de alguna manera con las medidas, es dejando a la luz las ineficiencias que ya de por sí tiene la empresa, porque justamente cuando hablamos de la incorporación de tecnología parece que todo tiene que ver con la productividad y todo eso, pero las ineficiencias en relación a lo que es la plantilla de recursos humanos parece que es flagrante, y nadie se rasga las vestiduras por eso, ¿no? Porque acá lo que están haciendo básicamente es decir, no vamos a cubrir más, no vamos a hacer suplencias, sino vamos a cubrir los puestos de trabajo que hoy por hoy están vacantes. Eso por un lado. Y después por otro, digamos, lo que tiene que ver, digamos, con la pérdida de empleo, y sí, no, o sea, no van a haber pérdidas de empleo, pero no todo en el mundo del trabajo tiene que ver justamente con la pérdida de empleo. O sea, hay lo que tiene que ver con las condiciones laborales, lo que tiene que ver con los acuerdos. O sea, cuando hablamos de que a una persona, ¿no? Cuando decían sí, porque les están permitiendo de alguna manera diversificar sus tareas y lo bueno que tiene, ¿no? Lo bueno que trae eso. Pero hay que hacer todo un análisis mucho más. O sea, yo que he trabajado justamente con la implementación de en la implementación de tecnologías, ¿no? Hay que hacer un análisis, digamos, de cuál es la cultura de la organización, de qué tipo de empleados estamos trabajando, qué capacidad tiene, les estamos poniendo a disposición a esos empleados justamente la capacitación que requieren para esos puestos de trabajo y para que estén acorde, porque tal vez la tecnología que se está incorporando es maravillosa y justamente reduce lo que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Y con lo que tiene que ver con el trabajo justamente de los empleados. Pero hay todo un análisis mucho más fino que hay que realizar al respecto. Hay oyentes que se preguntan si un conflicto como este o esta serie de conflictos no terminan en que la empresa, en este caso Conaprole, avance mucho más todavía en la incorporación de tecnología, ¿no? Si no termina siendo esa reacción, ¿no? También. Creo que es lo que... yo quería terminar por ahí, pero voy a empezar por ahí. Yo creo buena parte de la pregunta acá es quiénes son los postergados, quiénes son los excluidos. Yo creo que a veces hay un reflejo de que cualquier trabajador de cualquier lado es el excluido. Y los trabajadores de Conaprole no son los postergados de esta sociedad. En esta sociedad hay gente infinitamente que realmente tiene o falta de trabajo o puestos de trabajo realmente precarios, de mala calidad, inestables, que no tienen nada que ver con la realidad que viven los trabajadores de Conaprole, que está muy bien que se organice, y está muy bien que así sea, ¿no? Sin duda que está bien que así sea. En los 5 años previos a la pandemia, Uruguay ha destruido 60.000 puestos de trabajo, pero no es lo más grave el número. Lo más grave era cuando entraba a ver ese número y corría el polvo, que lo que veías que se destruyó es esto. No Conaprole, porque tiene una rigidez brutal, pero fueron empleos de industria manufacturera, de buena calidad, formales, estables, que bueno, que empezó a hacer, ajustar por cantidad. Las empresas empezaron, en muchos casos, a sacar gente, a no reponer gente o a contratar gente de calificaciones medias y altas y sacar gente.
tenemos un problema dramático en Uruguay de empleo de baja calificación de buena calidad. Y con estas cosas lo agravamos. El sindicato, yo a veces escuchando algunas cosas, parece que el sindicato en Conaprole estamos ante una empresa absolutamente precarizada, con un sindicato débil, con una patronal que no escucha nada. Si hay un lugar donde el sindicato tiene voz, manda y corta a la vez que tiene la empresa, es Conaprole. No, parece que estamos, ¿no? En Conaprole se toma, sin que esté escrito en ningún lado, se toma un trabajador por cada uno se jubile por acuerdo del sindicato. Y el sindicato tiene mucho para decir en quién se toma. Imposible que en Conaprole se eche a alguien. El sindicato, o sea, lo que estamos ante un cambio absolutamente menor en cualquier discusión razonable del mundo empresarial, es un cambio absolutamente menor, es a lo único que se atrevieron a proponer. Y se desata este conflicto que los pagan de peor forma son los productores lácteos, que están muy, muy complicados en este país. A mí, de vuelta, y cierro por eso, a mí lo que me da más pena de esto es el potencial que tiene Uruguay en este sector. Es un sector que realmente tiene un potencial enorme. El año pasado empezamos a exportar leche a China como a niveles que eran bastante conocidos. El mundo está consumiendo más. Es verdad que en los 5 años previos a la pandemia han sido años muy malos del sector lácteo y por los precios internacionales. Eso se ha recuperado. Creo que hay una coyuntura que es positiva. Y creo que Conaprole, por todo, y ahí hay responsabilidades de todas las partes, de la dirección, del sindicato, de todos, no está logrando. Y bueno, a mí la pregunta me queda, bueno, ¿hasta cuándo bancar esto? ¿Hasta cuándo va a ser posible? ¿Hasta cuánto los productores van a tolerar esto? Y si no, el día de mañana tenemos una solución mucho más brutal que esta. Me quedan 30 segundos. ¿Algún otro aporte? Sí, bueno, capaz que para usar esos 30 segundos, ¿no? Yo creo que uno puede asumir que está ante algún actor irracional. Ante eso, ¿cómo se para en el conflicto? Bueno, es difícil buscarle una vuelta racional. O puede asumir que está en una guerra, que yo ni siquiera se lo adjudico ni al Partido Nacional ni al Ministro de Trabajo, porque creo que hay algunos disparates que son solo de su autor. Pero en una guerra uno elimina al que tiene enfrente. En una guerra uno tiene un enemigo que hay que eliminar. Bueno, creo que el camino tiene que ser bajar la pelota, ver cómo se desactiva el conflicto, que el ministro reciba a los trabajadores, el ministro de Trabajo, me parece algo medio básico, y que efectivamente se piense en las cuestiones del cortísimo plazo, en cuestiones de mediano y largo plazo. Por ejemplo, lo que comentaba Mariana, yo también lo mencionaba, los trabajadores no están haciendo paro, no están haciendo huelga, solo no están haciendo horas extras y se genera un gran problema en la compañía. Bueno, ahí hay un problema para trabajar en el mediano y largo plazo. Los tertulianos miran hacia la ventana y festejan, casi como un gol lo que están observando ahí, ¿no? Llueve, llegó la lluvia que se estaba anunciando y esperando ansiosamente acá en el centro de Montevideo.